Hola, bienvenido al último día de estos 10 días de oración. Hoy nos encontramos desde nuestro hogar junto con Juan, Daniela, y Diego. Y es un placer compartir con vosotros este último día de estos 10 días, que llevan como título pero tú cuando ores. y el último día se llama no nos dejes caer en la tentación. y está basado en un texto de la Biblia como todos nuestros otros días y se encuentra en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 13 y dice lo siguiente: Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y es muy curioso, porque esto es algo que necesita una explicación. A menudo malinterpretamos esta oración creyendo que Dios nos induce a pecar. Pero, ¿qué quiso decir realmente Jesús? Bueno, juntos vamos a explorar qué realmente quiere decir esto y vamos a ver también cómo fortalecer nuestra relación con Dios. Sí, porque el no nos dejes caer en tentación que encontramos en la oración modelo de Jesús en Mateo capítulo 6 suena un poco curioso, pero aunque no queremos ponernos a explicar mucho de hebreo y griego porque no sabemos todos, y en este caso griego porque es el lenguaje en el que está escrito el Nuevo Testamento, sí queremos aclarar que el propósito de Dios no es tentar a nadie ni poner a prueba a nadie. Por eso la palabra griega para guiar es eisfero, y para una mejor traducción sería traducirla como no nos abandones. Entonces leeríamos la oración así: no nos abandones. Cuando caigamos en el pecado, porque hemos sido débiles en las tentaciones, diríamos no nos abandones. Por lo tanto, este concepto nos lleva a pensar algo muy diferente acerca de las pruebas, porque a veces se piensa de que Dios nos ha estado probando y siendo débiles, con nuestra naturaleza caída, cómo Dios nos pone a pruebas. Pero entonces las pruebas ya pasan a ser algo totalmente diferente porque se convierten en oportunidades para reconocer nuestra necesidad de Dios. Así es, la Biblia nos presenta numerosos ejemplos de personas puestas a prueba por Dios, ¿cierto? Tenemos a David, a Ezequías y hasta nosotros mismos anhelamos que Dios examine nuestros corazones. Para eso vamos a citar algunos textos de la Biblia. El primero sería en Segunda de Crónicas 32-31. Segunda de Crónicas 32-31, que dice: Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. También tenemos en Proverbios 17:3 que nos dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. También encontramos en Salmos 26:2: ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones. Y por último encontramos en 1 de Pedro 4:12: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño sucediera. No sé qué tienes tú, Diego, para decirnos acerca de las pruebas que nos pones. Tal cual como habíamos comentado, los textos aparentemente quisiesen decir como que Dios nos arma una situación para poner a prueba nuestra fe. Pero las circunstancias adversas que vivimos en este mundo, el solo hecho de decidir creer en Dios, nos pone en contracorriente porque los principios bíblicos van en contracorriente con los principios de la sociedad, y es allí donde, en lugar de decir Dios es que me está tentando, porque ya hemos leído que Dios no tienta a nadie, esas circunstancias se convierten como en el gimnasio donde ponemos a prueba los principios que Dios nos ha dado a través de sus promesas y por lo tanto se fortalece nuestra fe. Tenemos que tomar en cuenta que estamos inmersos en una batalla y que hay un enemigo que busca separarnos de Dios. Entonces, tenemos que pensar en que cómo podemos vencer eso y cómo podemos seguir estando unidos al Señor. Entonces, hay un texto en Colosenses 1:27 que dice así: y el secreto es Cristo. Él vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. El secreto para obtener la victoria y para no separarnos de Él es estar en Cristo. Y para que estas tentaciones que a veces enfrentamos
o estas dificultades de la vida no nos ganen, es estar en Cristo. Y eso lo podemos ver más claramente en el texto que está en Juan 15, del 1 al 5, que es un texto que seguramente todos conocemos, y que dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y sigue siendo eso, permanecer en Él, estar unidos a Él. Ese es el secreto. ¿Y eso qué va a producir en nuestra vida? Eso va a producir unos frutos que van a dar una muestra de que estamos viviendo unidos a Él y que estamos recibiendo esa nutrición que Él nos envía. Y el fruto está en Gálatas 5, 22 y 23, que es un fruto que está compuesto de muchas cosas. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra tales cosas. Entonces la clave, permanecer en Él y daremos fruto. Y ese fruto es el que necesitamos dar, porque necesitamos dar testimonio de que el Señor está en nosotros y nosotros en Él. Por eso puedes leer la oración en lugar de no nos dejes caer en tentación. No, Señor, no nos dejes, porque la promesa es de que no nos va a dejar solos, nos va a guiar, va a estar siempre con nosotros. Por eso, en última instancia, nuestra única defensa contra el mal es tener a Cristo morando en nosotros. Sí, así es. Dios nos invita también a acercarnos a Él constantemente a través de la oración y la dependencia total de Él. Y al confiar en Él, podremos vencer cualquier tentación y experimentar la verdadera libertad. Por eso queremos concluir haciendo una oración a la cual también pedimos que te unas. Padre que estás en el cielo, sabemos ya que la fortaleza para vencer toda tentación es estar inmersos totalmente en ti. Por eso danos las fuerzas para poder permanecer en ti a través de la palabra y la oración. Padre, ayúdanos a confiar, Señor, a estar unidos a ti como esa vid, para que podamos sobrellevar las tentaciones, Señor, y vencer. Y sobre todo para que podamos vivir en paz y en libertad. Dios, solamente te pido que me hagas fuerte la oración, que nos hagas fuerte, Señor, para estar constantemente contigo, Señor, conectados. Gracias por la oración que nos entregas para estar, Señor, constantemente llegando a tu trono de amor. Amén. Desde aquí, de casa, un abrazo, que sigáis unidos al Señor, y cuando tú ores, disfruta de esta experiencia del Padre Nuestro. Adiós. No nos habíamos despedido todavía porque hay un extra, y es el desafío. Te invitamos a que constantemente estés orando, pidiéndole a Dios esta promesa que es el fruto del Espíritu, para que ese fruto que Daniela nos ha leído pueda estar en nosotros. Amor, paz, gozo, benignidad, templanza, paciencia, se traduce en algunas otras versiones. Dominio propio, que tanto necesitamos. Contra esas cosas no hay ley. Así que te dejamos ese desafío que va a ser constantemente y todos los días. Ahora sí. Chao. Chao.